este aprendizaje ya en estas últimas semanas de lo que nos hemos propuesto. Ya estamos culminando, gracias a Dios. Así es que yo voy a compartir mi pantalla para aprovechar el tiempo que tenemos, siempre recordando que ustedes pueden escribir mientras yo estoy haciendo la presentación. Ustedes pueden escribir las preguntas en el chat, por favor. Pueden dejar ahí la constancia o esperar a que yo me detenga y entonces hacer la pregunta abriendo su micrófono. Voy a compartir mi pantalla y quiero iniciar la tarde de hoy con algo que nos quedó pendiente, que terminar de platicar en la clase de la semana anterior, de asuntos que tienen que ver con los verbos y con el uso de algunos prefijos y sufijos. Hemos estado viendo y algo de eso vamos a continuar en esta sesión. El cuadro que está ahí en la pantalla es un cuadro al que le debemos prestar atención porque es uno de los verbos que se utiliza en algunas construcciones y vamos a ver en una en particular que es muy importante para la teología del Antiguo Testamento. Nosotros hemos aprendido en las clases anteriores, cuando hemos hablado de la forma en la que se relaciona el sustantivo y el adjetivo, que muchas de las formas que aparecen en esas frases en realidad no están escritas, sino que las tenemos que inferir o las tenemos que agregar en el momento de la traducción. Sin embargo, hay que anotar que hay una forma verbal que sería como nuestro verbo ser o estar, que es el que estamos nosotros infiriendo en esas estructuras. Sí hay una forma verbal. No se usa con tanta frecuencia, sobre todo en esas estructuras que vimos como atributivas o predicativas, sino que se utiliza de otra manera, ¿no? Nosotros usamos mucho en español el verbo ser o estar o el verbo haber. En hebreo no se utiliza tanto en ese sentido. Digamos en frases como yo soy, yo estaré o una cosa así. Básicamente esas formas se infieren. Eso es algo interesante. Salvo algunas estructuras. Y en las frases, como estaba diciendo, que son atributivas o predicativas, entonces las formas del verbo ser o estar se infieren, ¿verdad? En frases como ishtov no hace falta agregar el verbo, sino solamente decimos el hombre es bueno, o el hombre fue bueno, o el hombre será bueno, dependiendo del contexto en el que se esté leyendo. Esta es una forma del verbo allá, allá. Fíjense que aquí ni siquiera estoy poniendo las vocales porque hemos hablado de que la forma básica de los verbos son tres radicales, así como están acá, la hei, la yod y luego la hei. Y además se vocalizan kamets pata o kamets kamets. Entonces, aunque no tengan las vocales en la forma básica, los verbos los puedo leer con doble A y lo voy a hacer bien, el verbo allá, así como está aquí en la forma básica. Y recuerden también que la forma básica de los verbos es ya una forma conjugada, digamos, de los verbos. Entonces, es una forma cal en perfecto de la tercera persona masculino singular. Es él en el pasado, en la forma simple. En este caso, si es el verbo ser, vamos a traducirlo como fue. Si tomamos la opción del verbo estar, tenemos que traducirlo como estuvo, como estuvo. Él fue, él estuvo. Fue de ser, no fue de ir, porque esta forma en español también es ambigua. Se puede usar para el verbo fue del verbo ser y el verbo fue, la forma fue del verbo ir. Bueno, en español, en hebreo no hay confusión. Estuvo. Esa es la otra manera. Ok, y aquí hay, bueno, ustedes ven una columna del perfecto, como hemos visto, una columna del imperfecto, una columna del imperativo y también hay una columna de algunas formas que son especiales, vamos a decir, irregulares, creo que es la mejor manera de llamarlo, que aparecen y que normalmente se traducen como infinitivo. Esas vamos a encontrarlas por ahí. Entonces, estas columnas, ¿no? Hay una forma en particular que a nosotros nos interesa y vamos a ir a la primera persona
de la primera persona del imperfecto. Eye, esta forma, eye, que como es en el imperfecto, nosotros hemos estado traduciendo el imperfecto como futuro y entonces lo vamos a traducir como seré el imperfecto. Entonces, yo seré. ¿Por qué estoy pidiendo que le pongamos atención a esta forma? Porque esta forma aparece en Éxodo capítulo 3 verso 14 cuando el Señor le habla a Moisés. ¿Se recuerda que Moisés le pregunta al Señor, y si el pueblo me dice en nombre de quién voy o en nombre de quién vengo? Entonces el Señor le dice, y vamos a traducir aquí, dice, Vayomer Elohim el Moshe, Eyer Aye, Eye Asher Eye, Vayomer Ko, tomar Libenej Israel, Eye, nuevamente, Shelachni Alejem. El versículo de Éxodo 3, verso 14. Ahora, ¿qué le está diciendo el Señor? La primera palabra, esta, dice Vayomer. Aquí hay un asunto, y me interesa este versículo porque también hay algo de lo que vamos a platicar esta tarde, que el tema es, si ustedes ven mi fondo de pantalla, el título de esta sesión es acerca de la Vav conversiva. Hemos hablado de la Vav copulativa, pero ahora en el tema verbal la Vav también tiene una función muy importante y es la que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, si nosotros analizamos este verbo, vamos a ver que esta es la Vav. Bueno, vamos a hacer el análisis de la Vav. Y luego esta Yod es una Yod del imperfecto, del cuadro del imperfecto. Y luego el verbo amar, que es decir. Y si es imperfecto, es futuro, pero nos diría entonces y dirá. Pero he leído y dijo, ¿verdad? Bayomer y dijo. ¿Por qué lo estamos traduciendo como pasado si tiene una estructura de futuro? Bueno, esa es la respuesta a esa pregunta, es lo que vamos a ver precisamente el tema de hoy. Entonces, solo lo vamos a leer aquí esta tarde, al inicio de la clase. Y dijo, Bayomer, y dijo Elohim, como de Bereshit bara Elohim, este es Dios, y dijo Dios. Esta palabra él, que es la que sigue, y observen que tiene un segol. Esta palabra él es la preposición a, hacia una dirección. Entonces, como voy a mi casa, es direccional. Entonces, y dijo Dios a, y luego el Moshe, que es el nombre propio de Moisés, y dijo Dios a Moisés. Ojo, aquí una cosita más con este él, porque esta palabra él suena igual, solo que es con cere, es la vocal que solo tiene dos puntitos. Esa palabra significa Dios, como Betel, que Bet, que es casa de, y El, que es Dios. Entonces, Betel es casa de Dios, casa de Dios. Betel, ¿cuál otra puede ser que tenga El? Shmuel, por ejemplo, de Shama, que es escuchar, y El, que es Dios, Dios me escucha, el nombre del profeta, Samuel. Y así, bueno. Entonces, por ahí vamos a encontrar ese singular el, que con cere, que significa Dios, el sustantivo propio, como Dios de los filisteos, ¿verdad? El Pilishtim, el Dios de los filisteos, a el Pilishtim, es decir, en sí, es sustantivo común, como no necesariamente Dios solamente con D mayúscula, como lo ponemos en nuestras Biblias para diferenciar. Bueno, entonces vamos leyendo, dice, Bayomer Elohim, el Moshe, y dijo Dios a Moisés, y dijo Dios a Moisés, y luego viene la forma verbal, que es la que estábamos viendo del verbo allá, que es eye, esta frase, eye, asher, eye, que es la frase que en nuestras Biblias normalmente han traducido como yo soy. eh, yo sería, eye es soy, ¿verdad? Y ahí se enfatiza el yo soy. Asher es el qué. Yo, si leemos literalmente, diría soy que soy, ¿verdad? Soy que soy. Suena raro, ¿verdad? Bueno, pero es español, soy que soy. Em, Podríamos agregar el yo, porque está implícito en la forma verbal, porque es primera persona. Yo soy que soy. Yo soy, yo soy que yo soy, algo así. Pero en realidad, esta es una forma del imperfecto, entonces hay que traducirla inicialmente como futuro.
Entonces deberíamos traducir yo seré que yo seré. Yo seré que yo seré. Pero este que hace referencia es el relativo a, se puede traducir como lo que, el que, la que, lo cual podría ser incluso, ¿verdad? Entonces podemos traducir yo seré, como estamos hablando de personas, el que yo seré el que seré, ¿verdad? Una cosa así rara para la forma de español, el Señor está enfatizando. Pero es interesante porque recuerden que el verbo allá también puede ser formas del verbo estar, formas del verbo estar. Entonces podemos traducir yo estaré el que estaré. Suena todavía más raro. Pero hay una forma que a mí me gusta leer y es yo seré el que estaré, una cosa así. Y todas esas variantes de traducción son posibles por la forma, digamos, gramatical que tiene eye, asher, eye, asher, eye, esta frase que está aquí en rojo. El versículo sigue diciendo, eh, y dice Bayomer, ¿verdad? Bayomer, y dijo, y sigue diciendo, y dijo así, este co, que es así, de modo que, así que, bueno, así, y luego está tomar, aquí sí es una forma, observen, es la misma raíz del verbo amar, que es el verbo decir. En hebreo suena a amar, no estamos hablando del verbo amar en español, de querer, de sentir amor, no, 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 amar es la palabra hebrea que significa decir, esa es la traducción, decir, y tiene la taf, que es una señal también del imperfecto. Este sí es un verbo en imperfecto hacia futuro, entonces, y dijo, así dirás, y luego aquí hay una bekele y está bene, observen el sufijo, que es un sufijo de constructo. Este sufijo de constructo sustituye el im del plural. Recuerden que las palabras que están en constructo hay que agregarles ese de en el tema que vimos de constructo. Y esa es una bekele. Y entonces así dirás, vamos a traducir literalmente. Y dijo, así dirás, bayomer ko tomar, libene es para los hijos de o a los hijos de. Recuerden que la partícula le de las B que le puede ser a, hacia, de o para, ¿verdad? Entonces aquí dirás para los hijos de o a los hijos de Israel, ¿verdad? Entonces, Bayomer Ko, tomar Libene Israel y así, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, y luego solo dice eye. Y aquí la redacción es interesante porque es una forma verbal que por el contexto de la redacción se convierte en una especie de sustantivo. Y entonces sí, porque si leemos literalmente, diría, así dirás a los hijos de Israel, yo estaré, yo, yo estaré o yo estaré. Él dice yo estaré y luego está el verbo shalach y observen el ni que, que es el sufijo pronominal que señala el paciente. Eso lo vimos la semana pasada en estos cuadros. Este ni, el verbo shalach es envió, esa es una forma cal del verbo shalach en perfecto, y luego está este sufijo pronominal que es el me. Él me envió, y otra vez está este al, que es esta forma de él con los sufijos pronominales, este hem, que es de segunda persona plural, entonces me envió a ustedes, me envió a ustedes. Bueno, ahí un análisis rapidito, ¿verdad? Vamos a volver a leerlo desde el principio. Y dijo Dios a Moisés, Eye asher eye, luego vamos a traducirlo. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Aquí es donde esta forma verbal se convierte en un sustantivo por la redacción, por el contexto. No es que sea un sustantivo, porque sigue siendo una forma verbal. Pero aquí es algo que platicamos en algún momento con el tema semántico.
de los significados y la naturaleza que van tomando, los giros que van tomando las palabras de acuerdo al contexto. Y aunque es una forma verbal, el uso en esta construcción, en esta segunda parte del versículo, no es verbal, sino que es sustantival. Entonces, debemos traducir, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, el que estará, o el yo soy, bueno, en la traducción tradicional, el yo soy, o el que estará, o el que será, envió, para leerlo así raro, ¿verdad? Envióme, me envió a ustedes, me envió a ustedes, ¿verdad? Y dijo Dios a Moisés, yo, yo estaré, yo seré, ahí las variantes, ¿no? Déjenme poner algo más aquí en la pantalla para leer las posibles traducciones que tiene ese versículo. Yo lo estaba viendo ahorita en la tarde, antes de la clase, y fíjense cómo lo traducen algunas versiones, ¿verdad? En esta parte. Dice, em, y Dios dijo a Moisés, yo soy, en inglés, I am that I am, también la traducción es complicada. Yo soy esto o eso que yo soy, ¿verdad? O yo soy eso que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Y luego aquí, vean, la forma verbal que está sustantivada. Me ha enviado, ¿verdad? A ustedes. Bueno. Aquí ya no es that, la traducción en esta versión en inglés, sino es who. Entonces, yo soy quien yo soy, ¿verdad? Esa es otra forma interesante, aunque se aleja un poco del hebreo, aunque tal vez la comprensión de los traductores habrá que analizar los puntos que tomaron en cuenta, porque el asher es más el qué, lo que, no es tanto quién refiriéndose a una persona, pero obviamente se está refiriendo a Dios, que ese puede ser el análisis. Entonces Dios en esta construcción está funcionando como una persona, está personalizándose, entonces está bien el who, ¿sabe? Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, y luego otra vez el I am, ¿verdad? Ya en las versiones en español, yo soy el que soy, así hablarás a los hijos de Israel, el yo soy, y noten aquí ahora la forma verbal como sustantivo, y así las siguientes traducciones. Vamos a ver, sí, todas tienen yo soy el que soy, yo soy el que soy. Vamos a analizar otras versiones con posibles, aquí estoy en otro pasaje, es Éxodo 3:14. Oh, vamos a ver, Éxodo 3, un momentito. Éxodo 3, estoy, 3:14. Luego nos vamos a detener para conversar algo acerca de esto. Muy bien, aquí está el pasaje y este es Reina Valera 60. La TLA ha traducido, por ejemplo, vean, dice, Dios le contestó, diles que yo soy el Dios eterno. Bueno, aquí ya es una otra forma más extendida de traducción, el Dios eterno, y, y que me llamo, yo soy. Bueno, diles a todos que yo soy el Dios de Abraham. Bueno, este ya es, vean que aquí la numeración va del 14 y luego pasa al 17. Lo que ha ocurrido es que en el versículo, en la traducción del lenguaje actual, han fusionado el verso 14, 15 y el 16. Mira, esos tres versículos están ahí fusionados. Bueno, vamos a ver otra versión. La Reina Valera contemporánea ha colocado yo soy el que soy, y vamos a ver un par más de Biblias. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Bueno, en esa parte veamos Jerusalén, por ejemplo. También ha puesto yo soy el que soy. Bueno, este es el Ye, el yo soy, el Ye, y este es el Asher y otra vez el Ye, ¿verdad? El Ye. Muy bien, vamos a regresar a la presentación con las formas estas
verbales. Voy a dejar de compartir acá y leer algunos mensajes que están escribiendo en el chat. O si hay alguna pregunta, pueden hacerla en este momento también en relación a lo que estamos platicando. No, no hay preguntas en el chat. ¿Vamos bien? Sí, Fernando. Fernando tiene la mano en alto, le vamos a escuchar. Puede abrir ahí su micrófono, Fernando, le escuchamos con gusto. Vamos a ver si es posible que puedan abrir su micrófono los hermanos que están. Ya, Fernando, escuchamos. Sí, gracias, pastor. Buenas tardes con todos. Dos preguntas, pastor. Cuando se dice que el verbo ser y estar aparece con poca frecuencia, busqué el verbo ser y estar y aparece casi 3.600 veces. Se dice que es poca frecuencia porque al compararlo con las más de 72.000 veces que aparece el verbo en el hebreo, representa un porcentaje pequeño. ¿Esa es la lógica o debo entenderlo así? Sí, lo que ocurre es que las formas, digamos, cuando el verbo allá está funcionando como formas del verbo ser o estar, así como lo hemos visto en las frases atributivas de sustantivo o adjetivo, digamos, cuando decimos yo soy carpintero. Ese uso de ese en el verbo allá, en esas frases, en realidad el hebreo solo diría yo carpintero, ¿verdad? Yo israelita, yo levita, yo tal cosa, ¿verdad? O cualquier pronombre. En esos sentidos el verbo se usa con mucha menos, es decir, no se usa. Aparece en estructuras como estas y en algunas estructuras narrativas. Es una de las formas que vamos a ver enseguida. Aparece mucho. Muchas de esas, más de 3.000 veces, probablemente, Fernando, sean los usos en las estructuras narrativas, donde una o dos de las formas particulares del verbo allá eh, se hace mucho uso de ellas, ¿verdad? En ese sentido. ¿Ok? Eh, bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta, si hay otra pregunta o algún comentario adicional, Fernando, o de los demás hermanos. Y si no, pues vamos a regresar a la presentación. Sí, pastor, otra inquietud. En la tabla que usted presentó, eh, ¿por qué, em, ¿por qué aparece el imperativo en segunda persona masculino, pero en la tabla que nosotros observamos no del verbo copulativo, sino de los otros verbos, no aparece el sufijo de la segunda persona masculino para poder identificar el imperativo? Y también por qué el infinitivo absoluto y el constructo aparecen en tercera persona masculino y en segunda persona masculino, cuando en la morfología el infinitivo no Claro, aparece con terceras personas, no tiene personas gramaticales. claro, Esas dos claro, preguntas, por favor. claro. Bueno, voy a regresar a la presentación para ver los cuadros. Por ejemplo, déjenme ver, este cuadro era lo que les decía que, bueno, digamos en hebreo no existe precisamente una especie de infinitivo. Hay unas formas que son formas, vamos a decir, las hemos llamado débiles, ¿no? Que representan irregularidad de cómo se comportan los verbos y normalmente se le identifican con el infinitivo, en este caso de este verbo hayá. Claro, hay una forma de absoluto de esta forma verbal y una forma de constructo en algunas estructuras. Una forma verbal de constructo, más bien, sí, un verbo en constructo es una forma bastante irregular y también muy rara para nosotros en español. No tenemos verbos que se aproximen al constructo. Tenemos construcciones nosotros en español con ese de, ¿verdad? El hombre de,
y lo que hemos hablado, hijos de o la casa de, ese tipo de cosas. Pero verbos en constructo son formas muy, muy raras, pero las vamos a encontrar por ahí en algunos versículos. Y quiero insistir en que nosotros, para ahorita en esta etapa en la que estamos del hebreo, estos casos y estas construcciones gramaticales intencionalmente las estamos como dejando a un ladito porque representan, digamos, necesitamos otros elementos que todavía no hemos llegado hasta esa parte para poderlos analizar en esa sección. Ahora, del otro cuadro, os voy a poner acá. No entendí muy bien la otra parte del imperativo, Fernando, si pudiera repetir la pregunta, por favor, porque no la Sí, comprendí muy bien. sí, gracias. En el siguiente cuadro, en el siguiente cuadro del verbo ser y estar, nosotros vemos que en la segunda persona del masculino tenemos esa forma esa forma del imperativo. Pero Ujú. en la tabla anterior, Acá, una más adelante, por favor. Sí, en sí, esta donde están ahí, los en imperativos, ese, ajá, sí. Ahí en segunda persona masculino, el no imperativo no aparece. tiene, sí. ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo Claro, identificamos el imperativo? voy a dejar de compartir. Vamos permítame, esta es la, vamos a decir, como la forma más regular en la que se comporta el imperativo hebreo. Y estas formas que aparecen aquí, otra vez son formas que no están, que no las podemos regularizar como para poner un sufijo en particular, sino que son algunas formas que en algunos casos son hasta únicas, que se aproximan a los japas legomenon, que son formas que aparecen una o dos veces o muy pocas veces y que no hay suficiente argumento para regularizar la forma, como decir vamos a ver, que hay un sufijo permanente en estas formas. Los sufijos permanentes del imperativo va a ser el i o el u, como las estuvimos viendo en el cuadro anterior, o este na, este otro sufijo también, que se comporta como un imperativo en algunas de las formas verbales, pero estos sí son muy regulares, muy frecuentes, y entonces se pueden identificar como, vamos a decir, como sufijos permanentes del imperativo en las formas verbales. Las otras formas se asume que son imperativos por las estructuras en las que aparecen redactadas, ¿verdad? Pero no se comportan de una manera regular o una manera con tanta frecuencia como para regularizarlas, si vale esa expresión de regularizar los sufijos o la estructura que tiene la forma verbal, ¿verdad? Por eso es que hemos hablado antes de que debemos de prestarle mucha atención a esta tabla, a estas tablas, ¿verdad? Incluso esto que se conoce como los paradigmas, que son los cuadros o las tablas en las que se comportan determinados verbos. Yo se los iba a enviar en la siguiente clase, pero se los voy a enviar al finalizar la clase de hoy, un listado de paradigmas, se llama, o cuadros paradigmáticos de verbos, y en hebreo se estudian los paradigmas verbales porque no todos se comportan de la misma manera, no todos se conjugan o se declinan de la misma manera. Entonces, en alguna manera, hay que tratar de identificar algunas formas que son muy únicas de algunos verbos. Y eso hace que el verbo hebreo sea un tema bastante, bastante complejo, porque hay algunas formas que son únicas, que no se comportan así como se comportan los demás verbos, ¿no? Y eso es lo que hemos estado bueno, ahorita arrancamos con la parte de los verbos regulares, porque los podemos identificar por la forma que tienen, con los prefijos y los sufijos, pero yo he estado advirtiendo que hay otro grupo de verbos que no se comportan de esta manera precisamente, ¿no? Y en algunos de estos cuadros, como este, por ejemplo, van a aparecer algunas de esas formas que son raras, ¿verdad? Que son raras, que no son regulares en el comportamiento de los verbos, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a ver si estamos bien. Estoy leyendo algunos comentarios que están poniendo. Masculino.
Sí, los paradigmas serían asunto, sí, es un casi como un tema de memorización, como lo que dice Máximo con el tema de los paradigmas, porque son cuadros de palabras verbales que algunas son únicas de esa forma verbal. Por eso se preparan los cuadros independientes de los verbos. Y una buena parte de las gramáticas hebreas consiste en algunos de los paradigmas verbales que se hacen, incluso se hacen paradigmas verbales para cada estructura verbal, es decir, para cal, para nifal, para piel, para pual, es decir, un verbo en 7 paradigmas. Y eso serían, vamos a ver, se multiplica porque son los paradigmas en las 7 estructuras en perfecto y los paradigmas en las 7 estructuras en imperfecto. ¿Verdad? Esos de las formas que son muy regulares de algunos verbos, ¿no? Es un tema interesante. Por eso es que, ahora, lo que nosotros podemos hacer, y es lo que yo siempre he recomendado, es que fijemos y memoricemos y aprendamos estas partes que son más prácticas y más, en mi opinión, más manejables del hebreo, que tiene que ver con los sufijos y los prefijos, que siempre vamos a manejar. Y luego nos vamos a encontrar con una forma por ahí que se sale de lo que hemos aprendido, entonces lo podemos investigar y eso ya nos va a arrojar una luz, ¿verdad? De ese tema. Ok, bueno, voy a regresar a la presentación y vamos a avanzar un poco más estas son algunas cositas que nos quedaron de la semana anterior. Bueno, lo que estamos hablando del verbo allá, y este es algo que hay que comentar siempre, ¿no? El verbo allá, que es, fue o estuvo, también estas mismas formas o esta misma manera se comporta el verbo hayá, que es el verbo vivir. La diferencia es una hey al inicio del verbo allá y una het al inicio del verbo hayá, ¿verdad? Que es vivir, pero se comporta de la misma manera. La forma apocopada, lo que estoy viendo es que aquí me faltó es un sheva. La forma apocopada, es decir, la forma corta del verbo hayá es yei. Aquí debería ir un sheva, que son los dos puntitos de ese verbo, yei, yei. Algunas narraciones se utiliza la forma abreviada con un imperfecto yusivo, y aquí aparece una nueva palabra en hebreo. El yusivo expresa una orden y solo se da en segundas personas. Ese es como el imperativo, vamos a decirlo, ¿verdad? El imperfecto imperativo, el imperfecto yusivo. El yusivo se refiere a esa orden. Y solo se da en segundas personas y en ocasiones en terceras personas, como vimos en el cuadro de Hayá. Tiene la misma forma del imperfecto y el sentido de la orden se desprende del contexto. No siempre va a ser una orden, sino que el sentido de la orden se va a desprender del contexto. Fíjese el verbo, el pasaje de Génesis 1:3 que estuvimos leyendo desde Bereshit, Bara Elohim, Betashamayim, Betaharetz, todo eso, hasta llegar al 3 donde dice Vayomer Elohim, este versículo que aparece aquí, Vayomer Elohim, y aquí está la forma de este verbo, Vayomer Elohim, Ye-i-or, Vai-i-or, Vai-i-or. Entonces, y dijo, este Vayomer es siempre la traducción de y dijo Dios, y aquí está Ye-i en una forma de imperfecto, que es el verbo ser o estar, que entonces vamos a traducirlo, y dijo Dios, eh, sea, porque es una orden, ¿verdad? Sea luz, y luego es la misma forma, y, pero observen que ahora tiene bab copulativa. By y or, ¿verdad? Y dijo Dios, y or, sea luz, sea luz, y otra, ahora aquí es interesante porque la traducción, si ustedes ven, y dijo Dios sea la luz, y fue, ahora en pasado, y fue luz, y fue la luz y fue la luz, ¿verdad? Y dijo Dios, sea luz y fue la luz. Observen cómo vamos a decir, es dinámica la traducción o se mueve la traducción de la misma forma. Y hay un cambio en este segundo YI por la Bab que aquí aparece. Y ese es precisamente el tema que vamos a seguir en este momento. La Bab que ahí aparece, ¿no? La primera vez que aparece la forma apocopada cumple la función del yusivo,
es decir, la orden o el imperativo, y la segunda vez expresa el sentido del perfecto. Está traducido en perfecto. Noten que es la misma forma, lo único que aquí es yusivo y ahora aquí es un perfecto, es un perfecto. Y en muchas ocasiones la forma apocopada más la bab copulativa se traduce y sucedió, que es como aparece en narraciones, que era lo que le estaba diciendo al hermano Fernando hace un momentito, que esta forma aparece muchas veces en narraciones, este by i, que es y sucedió y fue y aconteció, bueno, y cosas equivalentes en la introducción a algunas narraciones, con la presencia de la bab más la forma apocopada, más la forma apocopada. Ahora, es interesante porque tanto este verbo de vayomer como vai, cuando los analizamos, la estructura gramatical que tienen es una estructura de imperfecto. Eso se debe traducir como futuro, pero los estamos traduciendo como pasado. Aquí vayomer lo estamos traduciendo como y dijo en el pasado. Y aquí vai y fue lo estamos traduciendo como pasado. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Es precisamente el tema de, aquí voy a cambiar de presentación, denme un momentito para el tema que nos corresponde esta tarde. Vamos a ver con el tema de la VAB conversiva. Un momentito, estoy aquí viendo la presentación donde la tengo. Es esta. Lo de la VAB conversiva, que es el tema precisamente con lo que nos corresponde el día de hoy. Ok. El tema de la VAB conversiva y que vamos a estar platicando, bueno, la teoría, pero también haciendo práctica. Eso es algo importante. Fíjense, secuencia narrativa. Y aquí hay algunas palabras que debemos aprender también. Verbos vajictol y verbos bequetalti. Estos verbos, ¿de qué se tratan? ¿Verdad? Las palabras suenan raras, pero vamos a ver que es más sencillo de lo que parece el nombre, ¿verdad? El verbo en vajictol y verbo becatalti. El verbo becatalti. El hebreo, leo el párrafo, une complementariamente el perfecto y el imperfecto en los textos narrativos. Esa es una característica muy interesante del hebreo, que se mezclan, vamos a decir, se combinan verbos en perfecto y imperfecto. Si el primer verbo de la oración está en perfecto, los siguientes irán en imperfecto. Si el primer verbo de la oración está en imperfecto, los siguientes verbos irán en perfecto. Todos estos verbos, salvo el primero, van precedidos de la conjunción y o la bab, esa bab que hemos conocido, ¿no? Como la bab copulativa. La traducción de la bab siempre va a ser, en este sentido, va a ser la misma. Vamos a ver que hay otras estructuras de redacción donde la bab se puede traducir de una manera diferente, pero aquí va a ser siempre y, lo único que tiene un cambio interesante. Si el verbo secundario está en imperfecto, se le une la conjunción va y se reduplica la consonante siguiente. La reduplicación, como hemos hablado antes, es el dagesh, aparece el dagesh, ¿no? Solemos decir que se trata de un imperfecto convertido, un imperfecto convertido. Por eso al tema este se le conoce también como bab conversiva, la bab conversiva. En algunos textos aparece como bab consecutiva o la bab conversiva. Un imperfecto convertido o un vajictol. Es decir, el vajictol es el verbo que está en imperfecto, pero que tiene una bab y que lo hace convertido, convierte el imperfecto. Vamos a ver en qué sentido lo convierte. Y luego solemos decir que se trata de un perfecto convertido o un becatalti, el perfecto convertido. Vajictol es el imperfecto convertido y el becatalti el perfecto convertido. Vamos a ver eso un poco más adelante.
Entonces, dice, hablamos de perfecto o imperfecto convertido porque de hecho hay que traducir cambiando el sentido del tiempo. Si el primer verbo es perfecto, el sentido del perfecto domina toda la oración y el resto de oraciones que tengan que ver con ese párrafo. Eh, que domina el sentido de toda la oración que ocurrirá en el pasado. Y los imperfectos con la sílaba va, de la vav, no deberían traducirse, no deberán traducirse como acción futura, sino como acción pasada. Si el primer verbo es imperfecto, toda la sección tendrá sentido de futuro o de acción habitual o durativa, y los perfectos con V deberán traducirse concordantemente, es decir, como de futuro. Por eso esa vav que aparece con los verbos, se llama conversiva o consecutiva. Algunos le llaman consecutiva o vav conversiva. Nosotros vamos a llamarle más frecuentemente como la vav conversiva. Y eso nos ayuda a memorizar la función de la vav con algunos verbos. No es con todos los verbos, sino con algunos verbos en estas estructuras, ¿no? De ese tema, la VAV conversiva o la VAV consecutiva. Veamos algunos ejemplos. El perfecto e imperfecto convertido puede aparecer en docenas de oraciones, todas dependientes de un verbo inicial que puede estar incluso muy lejano. De hecho, es tan común el uso de Bajik-Tol que suele iniciar directamente la secuencia narrativa sin ningún perfecto de apoyo en ese sentido. Eh, bueno, vean esta oración. Dice, Kam Aish va Rosh. Kam, que es de levantarse, se levantó el hombre, se levantó el hombre, y luego observen que aquí empieza con una yod. Esa yod es un prefijo de imperfecto. Si no sabemos el tema de la VAV conversiva, nosotros probablemente hubiéramos traducido se levantó el hombre y buscará. Se levantó el hombre y buscará. Pero esta VAV está en función conversiva en esta frase pequeña. Entonces, por eso se está traduciendo, se levantó el hombre y buscó. La función de la VAV es hacer que este Vajik-Tol, que es una estructura de imperfecto, se traduzca o se debe traducir como perfecto hacia el pasado, ¿no? Vean el otro ejemplo. Amad va yikre. Se paró, Amad se paró y gritó. Igual, si no sabemos, hubiéramos traducido lo de la Bab, se paró y gritará. Va yikra y gritará, del verbo cara. Esa es la última, la raíz del verbo es el verbo cara, desde la kof, resh y la alef, y la yod, que está al inicio, es el prefijo de imperfecto, de tercera persona masculino. Entonces, se paró y gritó, se paró y gritó. Lo estamos traduciendo como perfecto, aunque la estructura es imperfecto. Eso hace la VAV conversiva, la VAV conversiva. Esa es una frase un poco más larga, y entonces dice, se sentó en las proximidades, vamos a decir, o cerca o a la par del templo, y luego está otra vez la forma, ¿verdad? El imperfecto, y clamaron, podría ser aquí fíjense el hebreo cómo traduce, porque la traducción de esta forma hebrea, este es vayik reu, este u es de plural, y aquí el hebreo, si traducimos literal, sería y clamaron el pueblo, ¿verdad? O y clamaron, para hacer más la traducción que suene mejor en español, y clamaron los del pueblo, ¿verdad? Aunque aquí pueblo está en singular, pero, y vean la traducción, dice, y clamó el pueblo, pero la forma, la forma verbal hebrea tiene este u, que es tercera persona masculino o femenino plural, ¿verdad? Ellos o ellas. Eh, Aunque la forma verbal está traducida como la estructura del par. Ok, entonces es una estructura en imperfecto,
pero el uso de la bab conversiva lo hace que debamos traducir como perfecto. Y sigue la frase, sigue diciendo el hebreo, el pueblo, y otra vez encontramos el verbo shama, que es de escuchar, y la yod del imperfecto, eso hace que debería de traducirse como futuro, pero la bab convierte esta forma verbal y por eso está traducido como pasado, como pasado. Igual en los otros ejemplos, está la forma verbal aquí de este verbo, benatán, el verbo natán. Ahora, es interesante porque aquí ya son, eh, vamos a ver, es una estructura de perfecto. Vamos a decir que esta forma hebrea benatán es un bekatalti, porque es una forma de perfecto que debe traducirse como imperfecto. Bueno, vamos a ir un poco más despacio para que no nos confundamos y que no se nos enreden ahí los conceptos. Si vamos a analizar esta forma verbal, tiene una bab copulativa, o así la hemos conocido ahora, tiene una bab, que la función es ese i también, y la forma verbal solo es natán. Esta forma verbal, observen, tres radicales, kamets en la primera y pata en la segunda. Eso es la forma básica de los verbos, que es perfecto, tercera persona, masculino singular. Esa es la forma básica de los verbos. Entonces, la forma es el verbo natán, que es el verbo dar. Entonces, aquí la traducción sería él dio. Y con la bab, benatán sería y dio, y él dio. Pero esta bab ahora no solo está en función copulativa, sino que le está transformando el sentido del verbo y en lugar de traducirlo como pasado, lo vamos a traducir como futuro. Y dará, y dará. ¿Ok? El primer verbo está en futuro. Yimtza lo encontrará a él, dice, aquí literalmente sería él encontrará, y luego está oto, que es a, esta preposición a y el sufijo pronominal de tercera persona. Por eso aquí dice, él encontrará a él, ¿verdad? Para leerlo literalmente, él encontrará a él, y ahora viene el verbo convertido, y dará, bueno, aquí literalmente dice, y dará para él. Él encontrará a él y dará para él, y dará a él. Él lo encontrará, o lo encontrará y le dará, es la forma en la que está aquí. Y vean este ed que aparece, que es el marcador de objeto directo. La pregunta es, ¿qué le va a dar a él? Entonces, este ed está señalando, ¿verdad? A Kesef, ¿verdad? Le dará dinero, le va a dar dinero o monedas o una cosa así, es en este verbo, en este verbo. Igual, aquí está esta, esta forma, la forma verbal que está en Bekeatalti, es decir, la forma de perfecto, pero convertido a imperfecto en la traducción, es el verbo lakad, que es llevar, ¿verdad? O cautivar, puede ser, esclavizar en algún momento, ¿verdad? Eh, y dice, y quemarán la ciudad y aquí la expresión es, sí, cautivar, ¿verdad? El verbo lakad, cautivar, dice ve lajdu, y este sufijo es de tercera persona masculino y femenino plural, ellos o ellas, entonces llevarán cautivos a ellos, ¿verdad? Y llevarán cautivo al pueblo, llevarán cautivo al pueblo. Entonces, ahora, esta forma, vamos a ir a otro pasaje, por ejemplo, en Génesis del 1, capítulo 1, del 1 al 3, hay una serie de Bab que aparecen en el versículo, o en ese pasaje, dice, Bereshit, Vara, Elohim, et Hashamayim, y aquí, bueno, yo voy a quitar esas Bab para leer, Ve'et Haaretz, aquí hay una Bab, vamos a ver si es solo Bab copulativa o si es conversiva. Y luego dice, Bearetz Aita Tou, y aquí hay otra Bab, Babou, y aquí otra Bab, Behoshech al Pene Tehom. Beruach, aquí hay otra Bab,
Elohim, merajefet al pene amajim. Aquí hay otra Vav. Vayomer Elohim, Yehi Or, Vai Or, Vai Or. Es decir, aquí están las Vav. Ahora, analicemos, porque deben estar en formas verbales. Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim, Ve'et. Esta no es una forma verbal, entonces es su función copulativa, vamos a decir, normal, ¿verdad? Donde dice, en el principio creó Dios a los cielos y a la tierra. Y luego dice, y la tierra, Bearetz, esta no es forma verbal, entonces el uso normal de la Bab. Y la tierra estaba, aquí la traducción, bueno, aquí hay discusión en el tema de la traducción, pero vamos a traducirlo como la Reina Valera, estaba desordenada y vacía. Y observen que esta es una de las formas del verbo hayá, ¿verdad? La forma aitá. Bearetz, aitá, y la tierra estaba, del verbo ser o estar, ¿verdad? Y la tierra estaba Tou Vavou, ¿verdad? Que esa es la frase de difícil o ha representado un desafío para la traducción, el Tou Vavou. Behoshech, aquí este es tinieblas, ¿verdad? Y las tinieblas estaban, bueno, aquí observen, literalmente dice, y tinieblas, sería porque no hay ni artículo, y tinieblas sobre la faz del abismo, ¿verdad? O la faz de abismo, o sí, el abismo, o algunos ponen el mar o el océano, porque Tehom también es una palabra interesante. Entonces aquí tinieblas no es forma verbal, ese es el uso normal de la Bab. En la siguiente línea dice Beruach, que es y el Espíritu de Dios. Entonces, Ruach es sustantivo, la Bab aquí está en función de copulación nada más, ¿verdad? Copulativa. Beruach Elohim y el Espíritu de Dios, Merajefet al Pene. Igual esta palabra Merajefet es una palabra interesante, ¿verdad? Literalmente sería sobre el rostro o sobre la cara de las aguas, ¿verdad? Panav es rostro, Pene sobre los rostros, para ser muy literal, los rostros de las aguas. Y la última línea dice, Bayomer Elohim, aquí sí, porque amar es un verbo, o yomer es un verbo, es el verbo decir, pero la Bab, este verbo tiene una estructura de imperfecto, y la Bab ahora hace que el verbo se deba traducir como pasado. Y dijo, ahora, ¿cuál es el verbo que rige el contexto de esta narración? Es este verbo bará, el primer verbo de la narración. Porque en el principio creó, este verbo está en perfecto, entonces todos los demás verbos que aparecen acá van a estar, si tiene la Bab, van a estar en perfecto. Van a haber verbos en perfecto, si tomáramos el resto de la lectura, y van a haber verbos en imperfecto, pero si tiene la Bab, ese verbo que está en imperfecto con la Bab deberá traducirse como perfecto. Vayomer Elohim, Yehi Or, y Or. Igual aquí la Bab está en función conversiva, haciendo que esta forma verbal Yehi, que es de imperfecto, deba traducirse como perfecto. Entonces tenemos estas dos formas en este pasaje de la Bab conversiva, haciendo que los verbos que están en imperfecto se deban traducir como verbos en perfecto, o viceversa, o viceversa. Voy a detener un momentito y a ver cómo vamos. Vamos a ver cómo vamos. Este es un tema que está así. Hay que ponerle atención, pero vamos a hacer una práctica ahora con un pasaje y vamos a encontrar esos verbos que tienen esa Bab conversiva. Les escucho. Fernando. Pastor, cuando se rompe la estructura, qué necesitamos entender? Porque en el mismo ejemplo de Génesis 1, se observa que en el verso 9 se rompe la estructura. Empieza con un verbo imperfecto, luego está la Bab conversiva en todos los versículos, pero en el verso 9 cambia el concepto y vuelve otra vez a cambiar en el verso 15.
Ok. ¿Cómo entender esos cambios de el primer verbo controla el inicio de la narrativa, los demás tienen que ser conversivos y de pronto se rompe? Es ahí un indicativo de que estamos iniciando una nueva perícopa o cómo? Bueno, el tema de la identificación de perícopas es también un tema desafiante, ¿no? Se han marcado algunas de esas fronteras, vamos a decirlo, ¿no? Básicamente debemos observar el tema de la narración, cómo va fluyendo la narración. Por eso, tan importante el tema contextual. Y estamos viendo que en asuntos de traducción no es nada más de agarrar un versículo, de extraer un versículo y sacándolo de su contexto, porque eso nos rompería la narrativa, el contexto que traen los versículos, ¿no? En algunos pasajes, por ejemplo, como Proverbios y en algunos temas, los contextos son muy cortos porque los pasajes no dependen de los versículos siguientes o anteriores, sino que son, pues sí, pequeñas unidades, pero en estos casos son unidades más largas. Incluso yo estoy observando aquí el texto hebreo en el 9, por ejemplo, arranca con el Vayomer, que sigue siendo dentro de esa estructura de los verbos convertidos. Y dijo Dios que se junten o que se levanten o que haya unión, una especie de cosas así. Pero está ese Vayomer que sigue dependiendo, es un verbo en imperfecto convertido, el Vayomer, que se utiliza en las narraciones. Y dijo el Vai que estuvimos leyendo y el Vayomer se utilizan bastante. También hay otro que es el Vaidaber, que es y habló, ¿verdad? Vayomer dijo, Vaidaber y habló, y Vai y sucedió. Son verbos que aparecen con bastante frecuencia en narraciones. Y como leímos por ahí en el párrafo, en algunas ocasiones no hay precisamente un verbo eh, principal, sino que el mismo contexto de la narración va dando el sentido de los verbos que están convertidos, vamos a decir, ¿no? Entonces debemos ir con un tema con mucho cuidado para no hacer una traducción inversa a lo que realmente escribieron los autores, ¿verdad? Teniendo cuidado con el uso de estas bab que son conversivas, de estas bab que son conversivas, ¿verdad? En estos versículos, y si observamos los verbos que aparecen ahí, que están en imperfecto, todos esos verbos en imperfecto que tienen bab van a ser convertidos y van a haber algunos verbos en imperfecto sin bab. Eso significa que si es un verbo, si está en imperfecto y no tiene bab, pues es el imperfecto. O si está perfecto sin bab, pues va a ser vamos a decir que el sentido propio de la forma del verbo, lo que hace que el verbo se convierta, y vamos a ver que haya que traducirlo de manera inversa, deberá ser la presencia de la bab únicamente, ¿verdad? La presencia de la bab. Eso hará que el verbo se tenga que convertir. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta y si no, vamos a ir al texto que vamos a utilizar esta tarde para traducir y ahí pues vamos a encontrar más cosas interesantes para poderlo analizar. Sí, Eva pregunta lo que estamos platicando en este momento. No, no hay ningún signo, no hay ningún signo que nos diga hasta aquí llega el imperfecto o hasta aquí llega el perfecto, sino que debemos ir con mucho cuidado, ¿no? Si hay un verbo principal, entonces los demás verbos que aparezcan con bab, los debemos convertir en las narraciones. En las narraciones. Y cuando el narrador hebreo o el escritor hebreo no pone las bab, entonces eso significa que el verbo va a estar en el uso normal de la forma verbal que está utilizando. No hay ningún signo, no hay ninguna señal o algo que nos indique, bueno, hasta aquí llegó esta forma, sino que nosotros debemos de observarlo con mucho cuidado. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Déjenme ver un momentito. Un momento, por favor, para regresar.
regresar a la presentación que estamos utilizando la tarde de hoy. Y en lo que estoy compartiendo, escucho a Carmen. Escuchamos, Carmen. Sí, buenas noches, profesor, compañeros. Hermanos, una consultita como está referente a la pregunta que hizo la anterior, que leyó usted en el WhatsApp, si había alguna señal. Yo me pregunto, ¿no? ¿De qué forma nos ayuda el Kame Kames o Pata Kames a identificar un verbo que está en catal o que es en otras palabras pasado o que es en otras palabras perfecto? Si los demás verbos no lo tienen, ¿será que al momento de su conversión con la TAF conversiva me lleve a traducirlo automáticamente a futuro? ¿Podría ser o no? Vamos a ver si comprendí bien, Carmen. Vamos a ir a los elementos que debemos identificar. Iniciemos sin la VAB. Ahorita no vamos a platicar de la VAB que estamos viendo esta tarde. La forma básica de los verbos van a ser, estamos hablando de verbos que son fuertes o verbos regulares. 3 letras o 3 consonantes que se llaman radicales. En la primera radical, la mayoría de estos verbos va a estar vocalizado con una kamets y en la segunda radical una pata. Otros verbos van a tener doble kamets, es decir, kamets, kamets, pero siempre las 3 radicales. Por eso es que los verbos, aunque no tengan vocales en su forma básica, los podemos leer con doble A. Una A en la primera sílaba, digamos, y otra A en la segunda sílaba, dependiendo de las consonantes, ¿no? De hecho, yo la mayoría de veces de verbos en formas básicas, en algunos ejercicios ya les quito las vocales y el estudiante debe recordar que se deben leer con doble A. Ok. Esa forma básica ya es la forma básica del perfecto. Por eso decimos, la forma básica de los verbos es perfecto, tercera persona masculino singular. Como el ejemplo clásico es el verbo vará, que hemos aprendido de Génesis 1.1. Cuando empezamos el curso, les dije, vamos a memorizar este trozo y este nos va a servir para un montón de cosas, ¿verdad? Y hemos estado dando vueltas ahí en Génesis 1.1 al 3, porque ahí se encuentran muchas cosas interesantes para la gramática. Y otro pasaje es el pasaje de la bendición sacerdotal y otros. Se pueden usar muchos pasajes como ejemplos. Entonces, el verbo vara es un buen representante de la forma básica de los verbos. Es perfecto porque va hacia el pasado. En el principio creó Dios, ¿no? Tiene 3 radicales y doble kamets, ¿verdad? Y se refiere a la tercera persona del masculino singular. Eso es perfecto. Luego hay una serie de prefijos y sufijos que identifican a las formas verbales como del imperfecto y del perfecto. El catal, que es el perfecto, y el yictol, que es el imperfecto, ¿verdad? El perfecto se identifica regularmente, se identifica con el pasado y el imperfecto se identifica con el futuro, ¿verdad? Ya hemos visto otras formas verbales que se pueden traducir como de presente, que ese es parte del siguiente tema que vamos a ver, participios de los verbos. Entonces, ya tenemos cómo identificar verbos que están en perfecto, que se refieren al pasado, y formas de los verbos que se refieren al imperfecto o que son del imperfecto y se refieren al futuro, ¿verdad? Ya esos ejercicios los hicimos la otra vez, identificando prefijos y sufijos. También vimos los sufijos pronominales, que son los 2 cuadritos que vimos de sufijos y prefijos en la semana anterior, que identifican el paciente del verbo, sobre quién recae la acción. Ok, hasta ahí todo nítido, ¿verdad? Todo bien, solo recordar los prefijos y los sufijos. Lo que estamos viendo hoy es la VAB, es decir, todo lo demás va a estar igual, lo único que va a aparecer una VAB al inicio de los verbos. La VAB siempre es el primer prefijo, ¿verdad? Recuerdan que las palabras hebreas pueden tener varios prefijos y varios sufijos, ¿verdad? En este tema de verbos vimos que puede haber un sufijo verbal y además un segundo sufijo que será el pronominal. El primer sufijo señala el agente y el segundo sufijo señala el paciente verbal, ¿verdad? En el tema de la gramática hebrea. Entonces la VAB siempre va a ser el primer prefijo. Entonces la VAB se va a pegar a los verbos
Y lo que estamos viendo es que la Bab, no en todos los verbos, sino que en algunos verbos, va a darle vuelta al sentido del verbo. Si un verbo está en perfecto y tiene esa Bab dentro de la estructura que estamos leyendo, seguramente hay que traducirlo como de imperfecto. Es decir, el verbo va a estar en pasado y lo vamos a traducir como en futuro. O al revés, ¿verdad? Si el verbo está en la estructura de futuro y tiene la bab, lo vamos a traducir como que fuera de pasado, como el Vayomer del verso 3 de Génesis 1. Vayomer Elohim, esa palabra Yomer tiene esa yod al inicio, que es una estructura de imperfecto, y entonces debería traducirse y dirá. Se imagina leyendo, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dirá Dios, sea la luz y será la luz, ¿verdad? Esa traducción, porque si alguien no conoce lo de la Bab conversiva, podría atreverse a traducir de esa manera, ¿no? Y es una traducción errónea. ¿Por qué? Y dijo Dios, el Bayomer, porque tiene la Bab, y eso lo convierte ¿cómo se llama? En el Bajictol, el que es el imperfecto convertido, el Bajictol, o el Bekatalti, que es el perfecto convertido. Entonces, ese Bayomer es un imperfecto, pero lo vamos a traducir como que fuera un perfecto, por la presencia de la Bab. O al revés, ¿verdad? Que vamos a ver otros casos en el ejercicio de esta tarde. Bueno, esa sería como una explicación así, siempre un tanto breve, tratando de señalar los principales puntos del tema ahí de lo que estamos viendo de los verbos, ¿verdad? Bien, como decía mi profesor, claro como el chocolate, ¿verdad? Yo reconozco que es un tema que necesitamos prestarle atención, ¿verdad? El tema del verbo siempre es un tema interesante al que necesitamos ahí prestarle atención. No es imposible, pero sí necesitamos prestarle atención y recordar cosas de las que hemos estado estudiando. Vamos a avanzar con el ejercicio porque eso creo yo que nos va a ayudar a comprender un poco mejor lo que estamos platicando, lo que estamos haciendo. Em, Hay un ejercicio de eh, el- de lo que estamos platicando, ¿no? Y aquí vamos a encontrar diferentes versículos y diferentes cosas. Hay un pequeño léxico también que aparece aquí, principalmente de verbos y de algunas palabras. Hay otras palabras que las tenemos que ir recordando y señalando algunas cosas que aparecen en el texto. Déjenme ver. Solo estoy buscando aquí mi, la herramienta para escribir en la pantalla. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ir leyendo el texto y luego vamos a ir ir haciendo las traducciones. Recuerden que estoy aquí al final de la primera línea. Este símbolo es el Sof Pasuk, así se llama, y significa como un punto y seguido, como un punto y aparte, ¿no? Es decir, ahí terminó el versículo. En la Biblia hebraica nos ayuda a identificar dónde termina el versículo. Ahí terminó este versículo, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de identificar qué es lo que está ocurriendo. Vean, la primera palabra dice, Vaidaber Moshe, vea Koanim, a Leviim, el Kal, Yisrael, Lemor, Eloheija. Vamos a leer, a ir analizando cada palabra, cada frase. Esta primera palabra, Vaidaber, bueno, aquí encontramos la Bab, una Bab, luego esta siguiente letra, que es una Yod, es la señal del imperfecto y la raíz verbal es esta. Vamos a leerla con las vocales de la raíz verbal. Aquí tiene otras vocales, pero es el verbo dabar, que es hablar, el verbo hablar. Pero observen que tiene la bab y tiene la yod, ¿verdad? Y entonces lo vamos a traducir como esta forma verbal, la vamos a traducir. Siempre la bab es la misma traducción. Denme un momentito. Sí.
y es el verbo hablar, entonces vamos a traducirlo como y habló, y habló. Esta señal de esta yod es tercera persona masculino singular, ¿verdad? Entonces él, y él habló, si quisiéramos ser más puntuales con la traducción, podemos agregar y él, ¿verdad? Y él habló, el Vaidaber, y él habló, ¿verdad? Bueno, pero este pronombre está de más porque luego tenemos quién fue el que habló. Y habló Moshe, Vaidaber Moshe. Este es el sustantivo del verbo, ¿verdad? Aquí es Moisés el que está hablando, ¿verdad? Y habló Moisés, y luego vamos a analizar la siguiente palabra que es a Koanim. Observen, aquí hay otra Bab, aquí hay un artículo y luego tenemos el sufijo de plural, de masculino plural, y nos queda Coan, digamos, Coan, que el sustantivo es Cohen. Algunos recordarán que Cohen es sacerdote, y entonces este es un sustantivo y dice, y, bueno, está en plural, entonces sacerdote, en plural es sacerdotes, y vamos a traducirlo literalmente, ¿verdad? Y los sacerdotes, y los sacerdotes, ¿verdad? Y los sacerdotes. Y habló Moisés y los sacerdotes, y la palabra que sigue dice, es a Leviim, a Leviim, que aquí tenemos otro artículo y tenemos aquí es una palabra, vamos a ver, única, que se refiere a los de la tribu de Leví. Leví, y aquí se une, vamos a ver, esta es una palabra, vamos a decirla irregular, porque el plural debería de tener doble yod. Entonces lo único que hace es que la yod está con dagesh para la reduplicación, y esta, digamos que no es una palabra que siga la norma de los plurales, sino que se asumió una yod, porque leviim, de los levitas, ¿verdad? Esta es la palabra, los levitas, leví, ¿verdad? A los leví, a los de la tribu de Leví o a los de la familia de Leví, se podría traducir, ¿verdad? Aquí es leviim, que son los levitas. Eso, de esa manera lo vamos a traducir. Los sacerdotes, los levitas, los Vaidaber Moshe, Vea Koanim, a Leviim, y luego está él. Recuerdan que hemos estado hablando de este él, que es la preposición a de direccional. No es el sustantivo de Dios, sino es a. Así lo vamos a traducir nada más como a. Esa es una preposición, solo es a, ¿verdad? Habló Moisés y los sacerdotes, los levitas, a, y luego está este col, que es todo o cada. Esa es la manera que se ha traducido en una de las presentaciones, por ahí aparece, no solamente así, todo o cada, y luego está Yisrael, que es el nombre propio de Israel. Aquí básicamente hemos encontrado una bab conversiva al inicio, ¿verdad? Vaidaber, porque aquí la forma del verbo es del imperfecto, que sería y hablará Moisés, pero lo estamos traduciendo ya en esta narración, no tenemos más contexto, ¿verdad? Entonces lo estamos traduciendo de una vez como un vayictol, que es el imperfecto convertido. Y habló Moisés y los sacerdotes, los levitas, a todo Israel. Y luego está este lemor, que es también una forma de verbos que vamos a ver en la siguiente semana, porque este es el verbo amar, que es el verbo decir, pero parece con esta lamed, que le da otra forma al verbo, y lo vamos a traducir como un participio, ¿verdad? Diciendo. Eso es algo de lo que vamos a ver la siguiente semana. Vean que es la misma forma, lo voy a separar acá con una señal. Es el verbo amar, como el verbo de vayomer, ahí está, vayomer, tiene la bab y la yod,
y solo sería Omer o amar, que es el verbo decir. Igual acá es el verbo amar, pero con la lamed se convierte en una especie de participio. Algo de eso vamos a platicar la semana siguiente. Diciendo este verbo, y habló Moisés a y los sacerdotes levitas a todo Israel, diciendo, y aquí está lo eija. Aquí tenemos al final un sufijo pronominal, y este sufijo pronominal está en un sustantivo, es de Elohim. ¿Se recuerdan de Deuteronomio 6:4, que fue otro versículo que estuvimos tratando de memorizar cuando dice Shema Israel Adonai, y ahí está Elohenu, Elohenu, y luego repite Adonai Echad. Ese Elohenu es de Elohim, solo que tiene al final, en lugar de im, termina en nu. Elohenu, ¿verdad? Elohim, Elohenu. Y este es Elohim, Eloheija, ¿verdad? Que esta, la forma que lo vamos a traducir es eh, tu Dios. Ese es el sufijo pronominal. No es este tú, no es de pronombre personal, sino es de pertenencia. Tu Dios, diciendo, y habló Moisés y los sacerdotes levitas a todo Israel, diciendo, tu Dios, y luego lo que sigue del versículo, ¿verdad? De este versículo. De este versículo. Ok. Ahora, vamos a ver, denme un momentito. Estoy revisando. Vamos a ver acá. Ok. Luego pasamos al siguiente versículo. Al siguiente versículo. Y dice Asket. Asket Ushmau. Asket Ushmau. Fíjense, interesante, porque dice esta palabra, al inicio, la primera palabra aparece como con una hey, y luego está seket, seket. Vamos a ver aquí en el léxico, y las consonantes son samej, una kaf y una tet. Esta es una taf, perdón. Una samej, una kaf y una taf. Es este verbo, sakat, que es guardar silencio. Es de guardar silencio. A eso se refiere este verbo. Pero aparece con esa hei al inicio. Con una hei al inicio. Y aquí en el léxico es esta forma que aparece acá, que aparece aquí, perdón, esta forma, asket, dice, y fil imperativo, esa es una forma, vamos a decir, irregular, y fil imperativo del verbo sacat. ¿Se recuerdan? Vamos a ver, vean la descripción del verbo, dice, y fil imperativo del verbo sacat. Muy bien, entonces el verbo sacar es guardar silencio, guardar silencio. Recordemos las estructuras porque ahí se menciona una estructura, la estructura ifil es cal ni fal, son las estructuras simples. Una es activa y otra es pasiva. Recuerden, la primera es activa y la segunda pasiva. Cal ni fal son simples. Piel, pual son las estructuras intensas, de mayor intensidad. Piel y pual. Y luego está ifil o fal, son las causativas. Ifil es causativa, Entonces, dice ifil imperativo del verbo sacat, y el verbo sacat es callar o guardar silencio, y es un ifil. Entonces, vamos a traducirlo. Aquí la traducción es compleja por el ifil imperativo, pero lo vamos a intentar. Vamos a traducir como algo así como harás callar o harás guardar silencio, una cosa así parecida. Esas formas son raras en español, pero vamos a traducirlo así palabra por palabra y luego vamos a intentar una como traducción final, digamos, puliendo estas cositas que quedan un poco rústicas en el tema de la traducción por el ifil. La siguiente palabra, el siguiente vocablo hebreo, que es
Ushmau, ushmau. Bueno, aquí lo que vemos al inicio es una bab, ¿verdad? Vemos una bab y también observamos una bab al final, ¿verdad? Este sufijo, que es el sufijo shurek, este es una bab también, aunque está en función de shurek, pero este sufijo shurek es el sufijo de tercera persona, es perfecto, tercera persona, masculino o femenino plural, ellos o ellas, pero también puede ser un imperativo. Ahora, interesante porque aquí tenemos un imperativo, muy probablemente este también será imperativo y tiene una bab, que es, digamos que podría ser. Ahora, los imperativos no les podemos dar vuelta, no los vamos a convertir. Si es imperativo, no lo vamos a convertir. Y si es perfecto, sí. Entonces, si fuera perfecto, tendríamos que traducir, vamos a ver, lo voy a poner aquí un poco más arriba, y eh, es, porque es el verbo shama, de escuchar, y escucharon, ¿verdad? Ellos o ellas escucharon y escucharon. Pero si es imperativo, lo tendríamos que poner como y. Aquí no me va a caber, déjenme, bueno, lo voy a poner aquí arribita. Y eh, escucharás, tendría que ser esa forma del verbo. Escucharás. Bueno, ahí se me va a cruzar con la otra palabra. Y escucharás, ¿verdad? Harás callar y escucharás o escucharán, ¿verdad? Vamos a ver ya después cómo vamos a pulir la traducción, porque ahorita va así como muy rústica, ¿verdad? Porque estamos traduciendo cada palabra del hebreo. Luego está Yisrael, que es el nombre propio, ¿verdad? De una vez lo vamos a traducir. Yisrael, y luego dice Ayom. Aquí lo que encontramos de Ayom, y hemos visto en otras clases, aquí hay un artículo y la palabra Yom, que significa día. Ayom, azé, Ayom, azé. De una vez vamos a tomar la otra palabra, porque aquí también hay un artículo. Y entonces aquí vamos a traducir en esta frase Ayom, azé. Cada palabra estamos traduciendo. El día, y esta otra palabra es el este, el día, el este. El Israel, el día, el este. Esa es digamos, en esa frase, ayomase, ¿verdad? Sí, Carmen pone en el chat, el imperativo podría ser escuchad, sí, pero el escuchad es el de vosotros, ¿verdad? Recuerden que esa forma de la segunda persona no la usamos en Latinoamérica, el vosotros, sino que únicamente usamos el ustedes, eso es lo que usamos. Por eso estoy diciendo escucharás, ¿verdad? O escucharán ustedes. Si usamos escuchad, tendemos a usar el vosotros, esa forma, ¿no? Esa forma que ahí aparece. Muy bien. Vamos a ver, la siguiente forma dice ne yeta. Niyeta es niyeta leam, niyeta leam. Esta forma la vamos a buscar en el léxico que aparece aquí a la izquierda, niyetam, y dice, fíjense, la referencia del verbo. Voy a poner aquí algo de este niyetam, es esta forma que tenemos aquí, ¿verdad? Y dice el léxico, nifal perfecto del verbo allá, del verbo allá. Es un nifal perfecto del verbo allá. Fíjense que esta forma no aparece en el paradigma que vimos o en el cuadro que vimos ahorita en la clase de hoy del verbo allá, porque solo vimos las formas del catal o del cal, ¿verdad? Esta es la forma nifal. ¿Se recuerdan las estructuras? Otra vez las estructuras. Cal, nifal es la primera pareja, simples. Piel, pual son las intensas. Y fil o fal las causativas. Y pael es la reflexiva. Esta es nifal. Cal, nifal es la pasiva, ¿verdad? Pasiva del verbo, ser, del verbo ser o venir a ser, ¿verdad?
Y aquí ya no es yo soy, sino yo fui, o es la forma del verbo ni tal. Y tiene este ta, que es persona, de segunda persona, de haber sido. Habrás sido, ¿verdad? O habrás estado, de ese, una forma de esas. Vamos a traducir. Deme un momentito para la estructura de aquí. Vamos a ponerlo como haber o habrás sido. Vamos a luego a tomar la estructura. ¿Cómo vamos? Voy a un momentito. Si va surgiendo alguna pregunta o alguna duda de lo que estamos platicando en este momento, pueden escribir ahí en el chat, o voy a pedir también que puedan tener la oportunidad de abrir su micrófono para hacer alguna pregunta. Solo vamos a traducir por lo menos esta línea, creo que nos va a dar tiempo para antes de concluir la clase de hoy de esta línea. Y luego vamos a tomar, bueno, las indicaciones para hacer otro ejercicio en la siguiente clase. ¿Vamos bien? Ahí la pregunta que estamos llevando. ¿Van conmigo ahí en la explicación o están ya algo perdidos? Déjenme ver si puedo dejar de compartir un momentito, porque si no vamos a perder las anotaciones. Si no, pueden abrir ahí su micrófono o escribir en el chat si tienen alguna pregunta. Lo pueden hacer directamente ahí donde están. ¿Ok? Bueno, lo que estamos, vamos a continuar subiendo aquí en el chat. No, muy bien. Dice, la siguiente palabra es leam, leadonai. Y estas palabras, observen que tiene cada una de ellas, tiene al inicio una bekele. Esta es una bekele y esta también es otra bekele. Y la palabra am, que significa pueblo, esa es la manera que lo vamos a traducir de esta forma, para el pueblo, para el pueblo. Bueno, aquí la bekele, pues yo estoy poniendo para el pueblo, pero recuerden que puede ser a, hacia, de o para. Y luego dice la Adonai, y aquí estamos leyendo el tetragrama como Adonai, y otra vez vamos a poner, tiene la bekele, y aquí, como hemos trabajado Adonai en español, para el Señor, vamos a ver, vamos a poner un poquito más separado, para el Señor, el Adonai, y luego dice Be Shamata. Be Shamata. Y observen que aquí hay una Bab al inicio. Y tenemos este sufijo, que es el sufijo este es un sufijo verbal, y si ustedes tienen ahí a la mano, bueno, tienen que tener a la mano el cuadro de los sufijos y los prefijos verbales. Este es el sufijo de segunda persona masculino singular del perfecto. Si lo leemos sin la bab, será escuchaste, escuchaste, escuchaste. Pero como tenemos la bab y esta es una bab conversiva, vamos a poner y escucharás. Escucharás, ¿verdad? Escuchaste o escucharás. Vamos a poner esta traducción aquí. Escucharás, ¿verdad? Y vamos a poner escuchaste, que es la forma, wow, es la forma que tiene la palabra. Esto es con la bab conversiva, escucharás. Y quiero ver si no sigo escribiendo encima, un momentito. Escucharás y sin la bab conversiva, escuchaste. Escuchaste, escucharás o escuchaste.
Em, y luego dice Becol, Becol, dice, y col, que significa voz, vamos a ver, vamos a ponerlo. Aquí hay una Bekele, esta Bekele, recuerden que puede ser en, por, con, en, por, con, esta voz en, por, con. Entonces vamos a colocar aquí de esta manera, como en la, puede ser en, puede ser por y puede ser con, y el sustantivo que tenemos es voz. Ese es el sustantivo que tenemos. Un momentito, voy a volver a escribirlo. En, por, con, y el sustantivo que tenemos es voz. En, por, con, en este pasaje. Ok, bueno, vamos a, quiero leerles el pasaje donde aparece este texto para que veamos, vamos a ir comparando las traducciones que estamos haciendo y la forma que aparece en el texto, en los textos que tiene. Déjenme ver el pasaje de este versículo que estamos traduciendo. Un momentito. Pues buscando aquí el pasaje para no cambiar el versículo. El versículo... un momento. Un momentito. Para buscar el versículo. Estoy buscando aquí en otra página. Un momento. Vamos bien. ¿Pueden abrir su micrófono si hay alguna pregunta o algún comentario de lo que estamos haciendo en este momento? Y así lo podemos revisar. Lo podemos revisar. Quiero ver. Sí. Hablaron. Un momentito, no que busco el pasaje. Estoy buscando el pasaje, ustedes. Vamos a ver. Bueno, voy a dejar de compartir aquí un momentito para buscar el pasaje que estamos trabajando. Solo denme un momentito. Ok. Bien. Lo que estoy buscando aquí, el pasaje, porque no lo puedo buscar con la pantalla que tenía, así lo vamos traduciendo. En lo que estoy encontrando aquí el versículo. Insisto con el tema de si hay alguna pregunta o algún comentario de lo que estamos trabajando en este momento, lo pueden hacer. Pueden levantar ahí su mano y comentar, principalmente de lo que estamos viendo de la VAV conversiva, si hay algún, ¿qué será? Como algún temor o duda de lo que se está, conversando en este momento con el tema de la VAV. Así que les escucho. Hermano Fernando, puede abrir su micrófono y comentarnos. Ok, gracias, pastor. En las gramáticas suelen decir que la VAV copulativa normal se alarga
y deja de tener el sheba y utiliza el patá o el kames y la duplicación con el dages. Y ese es el indicativo que nos encontramos con un VAB consecutivo del imperfecto. Esa es la forma de identificarlo, ¿no? Porque hace un ratito preguntaba una hermana de cómo identificarlo. Esta sería la forma de poder identificarlo, ¿no es cierto? Bueno, digamos que esa es una forma y el tema de estar siempre pendientes, porque los verbos no siempre se comportan de la misma manera, estar en la identificación, vamos a decir, si encontramos una VAB con un verbo, tenemos que revisar el contexto para saber que ese verbo no está siendo convertido por la VAB, que está siendo convertido por la VAB, ¿verdad? Porque si encontramos la VAB, puede estar con un sustantivo, con un adjetivo, entonces obviamente no va a tener la función de conversión. La función de conversión va a aplicar únicamente en los verbos, y no siempre va a tener ese comportamiento la VAB en el tema verbal. Vamos a decir que esa es como una forma frecuente, pero no siempre se va a comportar de esa manera, ¿verdad? Lo que tenemos que tener en mente es de los verbos que están en imperfecto, si tienen una VAB, el verbo en imperfecto normalmente va a estar siempre vocalizada la VAB con una pata, ¿verdad? El tema de la reduplicación no siempre va a aplicar. Recuerden que cuando hablamos de reduplicación estamos hablando de el dagesh, la presencia del dagesh en la consonante, ¿verdad? A veces decimos cuando está la VAB y luego la siguiente radical reduplicada, lo que significa eso es que tiene dagesh con el tema del dagesh. Entonces, igual no siempre va a estar la reduplicación presente en el asunto de los verbos que tienen dagesh. Y con los verbos en perfecto, normalmente la VAB conversiva va a estar vocalizada con el sheva, y de ahí recuerden los nombres. El imperfecto convertido es el va-yiktol y empieza con va, es una pata. Y ese es el imperfecto convertido. Y el perfecto convertido es el ve-catalti. Es la vav ahora, pero vocalizada con el sheva. El ve-catalti es el perfecto. El perfecto convertido. Ese es digamos, la forma en la que lo vamos a identificar. Con perfecto normalmente va a estar con una pata, como señala el hermano Fernando, y con el imperfecto va a estar con un sheva. Ahora, ¿cuándo termina ese, vamos a decir, influencia del imperfecto? Porque hay un verbo principal que es lo que le va a dar el tono a toda la narración. ¿Hasta dónde termina esa presencia? Bueno, eso no hay una forma exacta de poderlo saber, sino hasta cuando encontramos otros verbos o cambia la narración o que cambian las mismas perícopas de la narración. Entonces tenemos que estar muy atentos porque incluso el tema de fronteras en cuanto a perícopas es un tema también difícil de determinar. Algo de eso, de identificar perícopas y de identificar fronteras y una serie de cosas de esas, vamos a platicar también en la última clase, que es dentro de 15 días. La siguiente clase vamos a seguir hablando siempre de verbos con el tema de los participios, y en la última clase vamos a hablar de algunas cosas de redacción del hebreo, el tema ese de perícopas, y a seguir haciendo algo de la práctica. ¿Ok? Vamos a ver, Carmen, le escuchamos, Carmen. Sí, profesor, nuevamente. Estaba escuchando la clase nuevamente, donde usted habló sobre las 7 estructuras verbales. Y estaba usted mencionó, bueno, que piel es una forma de verbo intenso. Entonces, necesitaba un adverbio. Entonces, como que se convierte en un verbo en forma imperativa. Por ejemplo, le voy a decir un versículo. En Mateo, cuando dicen, más buscad,
el reino de Dios y justicia, primeramente, en Reina Valera dice más buscad. Entonces ese más está haciendo el papel de adverbio, no de cantidad o de suma, ¿verdad? Porque está dando énfasis, ¿no? Más buscad. En la Reina de la, perdón, en las Américas dice, pero buscad el reino de Dios, algo así dice. Entonces, pero ya ahí se nota la función del adverbio. Entonces, usted hizo en una diapositiva la palabra buscó, y estaba, bueno, hizo la palabra buscó. Entonces se me vino a la mente la palabra si existía en el Antiguo Testamento para irnos al hebreo, porque como está en el griego el Mateo, entonces en Isaías 55 habla de buscad. Buscad al Señor o a Yahvé, dice, mientras puedas encontrarlo, llamadle. Entonces me estaba fijándome en el verbo buscar. Y la estructura es la misma que usted pone en la diapositiva, donde puso el ejemplo de se levantó el hombre y buscó. Entonces, mi pregunta es, al hacer análisis de este versículo que usted nos ha realizado, me he dado cuenta que le aumentan una baf al final, ese es como un sufijo. Eh, Usted nos dijo que representa al sufijo de ellos, de ellas, de tercera persona. Pero ese sufijo es función de adverbio porque esa interrogante surgió. No sé si me habría podido explicar, profesor, pero tenía esa inquietud de Gustavo. Como es imperativo, un verbo imperativo, buscad, ¿no? Por la relación No, que... vamos a ver si estoy comprendiendo bien la pregunta, Carmen. El tema de la estructura piel, vamos a volver a explicar lo de piel. Son verbos en hebreo que implican mayor fuerza, mayor intensidad. Por ejemplo, hablar, que es el verbo, ya sea amar, el verbo amar. El verbo amar, si está en piel, que podría ser una forma imer, ya no va a ser solo, bueno, la forma hebrea, amar, sería él habló. Pero si lo ponemos en piel, que es imer, ya no es solo que él habló, sino tendríamos que decir que él habló intensamente, ¿verdad? Para poner esa frase de la estructura piel, habló intensamente. No llega a un imperativo porque el verbo piel no implica una orden, como buscar, ¿verdad? El ejemplo que puso Carmen, porque los verbos en piel no llegan a una orden, sino que implican intensidad únicamente. Implican intensidad. Entonces, el verbo piel de hablar sería como habló intensamente. Depende del contexto, podría ser gritó, no solo habló, sino que, ¿qué más? Habló fuerte o habló mucho. Bueno, habría que ver qué más tiene el contexto para saber cómo entender ese verbo piel en algún contexto. En algún contexto, cómo traducir el verbo decir o hablar en piel. Por ejemplo, el verbo comer en piel podría ser comer mucho, ¿verdad? O comer rápido, o comer con gran ansiedad, porque implica mayor intensidad la estructura del verbo en piel, la estructura del verbo piel. A eso básicamente es lo que debemos de tener en mente cuando estamos trabajando con estructuras del verbo piel, ¿verdad? A eso se refiere cuando se habla del verbo piel. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con el ejercicio que estamos revisando. Déjenme ver, yo lo voy a poner aquí nuevamente en la pantalla para que revisemos. Estoy viendo la hora también, cómo vamos. Un momentito con el ejercicio que estamos haciendo esta tarde, el ejercicio de la traducción. Así que un momentito, mis hermanos, poniendo aquí el versículo. Ok, lo voy a colocar un momentito, por favor.
Un momentito. Poniendo este. Ok, vamos a retornar al versículo para revisar cómo vamos con la traducción. Ok, hemos hecho ya, y habló Moisés y los sacerdotes levitas a todo Israel diciendo, tu Dios, ¿verdad? Dice, bueno, escucharon o escucharás, ¿verdad? Bueno, harás callar es el primer verbo, harás callar, y esta parte de harás callar y escucharás, Israel, el día el este habrá sido para el pueblo o pueblo, para el Señor. Escucharás su voz, ¿verdad? Escucharás, bueno, aquí dice, escucharás en voz, y luego vamos a hacer esta última parte para terminar, por lo menos esa frase, y luego vamos a revisar qué dicen algunas versiones. Denme un momentito. Esas últimas palabras, aquí tenemos el tetragrama, que sería Señor, solo voy a cambiar el idioma, que sería Señor, y luego otra vez aparece Eloheija, que este es tu Dios, el Señor tu Dios. Ok, eso es lo que tenemos aquí en el texto hebreo. Ahora, observemos, voy a cambiar aquí, vamos a ver, el Deuteronomio capítulo, no sé si están observando, yo cambié aquí la presentación donde está el texto hebreo. ¿Sí lo tienen? ¿Alguien puede abrir su micrófono para confirmar? ¿Sí tienen el texto hebreo en su pantalla? Vamos a ver si alguien puede confirmar. Sí, Sí, profe. sí. Sí. Ah, ok, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. Entonces, vean, hemos empezado a traducir algo de Deuteronomio 27:9. Alguien ya había encontrado, aquí lo puso en el chat, déjenme ver. Sí, gracias, hermano Máximo. De Deuteronomio 27:9 en adelante es lo que estamos traduciendo. Ah, y Roxana también puso de el verbo hablar en piel, podría ser exclamar, así con más fuerza, o vociferar, ¿verdad? Interesante esas formas que podría tomar. Y vean, en algunas versiones dice Moisés y los sacerdotes levitas hablaron. Nosotros tenemos al inicio el Vaidaber y habló Moisés. Aquí está en singular el nombre de Moisés, los levitas, y dice, bueno, aquí ya en español está bien la forma plural del verbo, porque no solo es Moisés el que está hablando en el versículo, sino que son los levitas, los sacerdotes levitas. Moisés y los sacerdotes levitas hablaron, y estamos viendo que la forma hebrea está solo en singular, y habló Moisés y los sacerdotes levitas. Bueno, dice a todo Israel y le dijeron, aquí está el atiende. Pero vean las otras versiones. Voy a poner un poquito más grande esto, un momentito, para poder ver lo que ponen algunas versiones. Un momentito. Lo que ponen algunas versiones. Dice, eh, estar en silencio y escucha esa frase. Y vean, interesante oh Israel, por la exclamación de la narración. Incluso está el signo de admiración, ¿verdad? Está en inglés el signo de admiración por la fuerza, por lo intenso que puede tener la frase.
Moisés y los sacerdotes levitas hablaron a todo Israel y le dijeron, atiende, este es el guarda silencio, ¿verdad? Y escucha Israel. Y aquí está el Ayom Ase, que habíamos trabajado nosotros, que lo tradujimos el día, el este. Sería este día, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, todas las versiones han puesto hoy, pero es el Ayom Ase, la forma literal sería este día. Otra forma muy literal podría ser el hoy este, pero eso suena muy raro, ¿verdad? Entonces, hoy o este día. Y aquí está la forma ifil del verbo ser. Han traducido como convertirse. Fíjense, aquí hay una forma más cercana al verbo ser. Has venido a ser. ¿Se recuerdan que el ifil es una forma causativa? Hoy has sido o haber sido o estás siendo, podría ser una forma rara, por eso estamos hablando de que son una forma de difícil traducción digamos, al español, estas formas del ifil. Aquí vemos algo del verbo ser, ¿verdad? Has venido a ser pueblo o te has convertido, lo que traen los demás, has venido a ser, fíjense aquí, en esta versión que estoy señalando aquí abajo, estoy haciendo un círculo, hoy has pasado a ser, esa forma, ¿no? Has pasado a ser el pueblo de Jehová tu Dios. Aquí está el tetragrama, ese es el Adonai Eloheija, ¿verdad? El Señor tu Dios. ¿Has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios o has pasado a ser pueblo de Jehová tu Dios en esa estructura? Voy a dejar de compartir acá, en esa estructura que tenemos. Ok, vamos a hacer un recuento rapidito de lo que estamos viendo este día. Bueno, recordemos desde los verbos. El verbo hebreo, más que hacer énfasis en el tiempo, como pasado, presente y futuro, hace énfasis en el aspecto de la acción, si está concluida o si no está concluida. En ese sentido, el verbo es perfecto o imperfecto. El perfecto es el pasado concluido, lo que está concluido, y el imperfecto se refiere a lo que no está concluido. Por eso es que el perfecto se identifica con el pasado y el imperfecto se identifica con el futuro. Hay otras formas para identificarse también con el presente, que vamos a ver en algo de la siguiente semana. Eso estamos viendo. Vimos los cuadros, esos cuadros son importantes para identificar el imperfecto y para identificar el perfecto. Ok, y hoy lo que estamos viendo es que la bab, cuando se une a los verbos, en algunos contextos, esa bab va a convertir el aspecto del verbo. Si el verbo es imperfecto y se le une esa bab, en la redacción es casi seguro que el verbo se va a convertir en perfecto. Es decir, la estructura que vamos a leer y al hacer el análisis vamos a encontrar que el verbo es imperfecto, pero lo debemos traducir como perfecto. O al revés, cuando es imperfecto convertido, se llama vayictol. Y como decía el hermano Fernando, la bab siempre va a aparecer con una pata, por el momento, ¿verdad? Vamos a decir que siempre va a aparecer con una pata. Y cuando es el perfecto convertido, es el bekatalti, y la bab va a aparecer con un sheva. Y entonces, si es bab conversiva, el imperfecto pasa a ser perfecto y el perfecto pasa a ser imperfecto. Ese es, digamos, como el tema ahí de la bab conversiva. ¿Está bien? Y la siguiente semana vamos a terminar este pasaje. Hay otro pasaje que aparece en el material de este día. La clase de la siguiente semana también, la teoría es bastante corta y el interés es que hagamos más práctica y que salgamos también de algunas dudas y de algunos comentarios. Les animo a que intenten la traducción ustedes en casa esta semana. También les hemos enviado
el pasaje de Números capítulo 6. Entonces la siguiente semana también vamos a acercarnos a estos pasajes para hacer más práctica la clase que el tema de teoría. La teoría va a ser relativamente corta y nos vamos a dedicar más al tema de la práctica. ¿Está bien? Así que ánimo, ¿verdad? Con estos puntos que pueden resultar ahí un poco complicados, pero vamos a tomarlos despacito en esta última parte de la clase. Un gran abrazo como siempre a todos en sus ciudades, en sus casas, y el mejor deseo de mi corazón es que todo vaya bien con ustedes.